Descubriendo la traición de Paulie en El Padrino, análisis de una escena clave. En la icónica obra cinematográfica, El Padrino, las traiciones y los juegos de poder son parte esencial de la narrativa. Uno de los momentos más impactantes de la película es cuando se descubre la traición de Paulie Gator, un personaje aparentemente leal a la familia Corleone, pero que finalmente conspira para atentar contra la vida de Don Vito Corleone. ¿Quién era Paulie Gator? Paulie Gator era un soldado de la familia Corleone, trabajando bajo las órdenes de Peter Clemenza, uno de los capos del régimen. Su función principal era ser el guardaespaldas y conductor de Don Vito. Parecía un personaje secundario, con pocas líneas y apariciones limitadas. Sin embargo, su papel cobra una vital relevancia en el momento donde se tejen los hilos de su traición. Antecedentes de la traición. La traición de Paulie se enmarca dentro de la Guerra de las 5 Familias de Nueva York. Tras la negativa de Don Vito a participar en el negocio del narcotráfico propuesto por Berjan, el turco, Sollozzo, se desata un clima de tensión y violencia. Es en este punto cuando Sollozzo busca debilitar a la familia Corleone para conseguir sus objetivos, y Paulie se convierte en su blanco fácil. El día del atentado. El día planificado para atentar contra Don Vito, Paulie llama diciendo que se encuentra enfermo y no puede realizar sus labores, dejando al Don desprotegido. Esta ausencia estratégica permite a los hombres de Sollozzo acercarse lo suficiente para disparar a Vito Corleone en la calle. Si bien, Don Vito sobrevive al ataque, la traición de Paulie queda expuesta. ¿Cómo descubre Sonny la traición? Sonny Corleone, el impulsivo y temperamental hijo mayor de Don Vito, asume el liderazgo temporal de la familia. Es él quien, con su naturaleza sospechosa, comienza a atar cabos sobre lo ocurrido el día del atentado. La repentina enfermedad de Paulie, sumada a la inusual vulnerabilidad del Don, encienden las alarmas de Sonny. La escena de confrontación. En una escena tensa y memorable, Sonny interroga a Paulie Gator en presencia de otros miembros de la familia Corleone. La presión psicológica ejercida por Sonny, unida al evidente nerviosismo de Paulie, revelan indicios de culpabilidad. No obstante, se requiere de una prueba definitiva para condenarlo. La ejecución de Paulie Gator. Peter Clemenza, el capo de Paulie, recibe la orden de Sonny para dar el veredicto final. Clemenza organiza una salida junto a Paulie y Rocco Lampone, otro soldado. Durante el viaje, hacen una parada a las afueras de la ciudad. En un momento de descuido, Rocco asesina a Paulie por la espalda, confirmando su participación en el complot contra Don Vito. Lecciones de la traición de Paulie. La traición de Paulie Gator deja varias lecciones clave en el mundo de El Padrino. Los enemigos ocultos, hasta aquellos que parecen insignificantes, pueden representar una amenaza considerable. Lealtad puesta a prueba. La guerra y la tensión ponen a prueba los vínculos de lealtad, incluso a los más aparentemente sólidos. Consecuencias de la traición. En la mafia, la traición es una de las mayores ofensas y usualmente se paga con la muerte. Si quieres profundizar en el universo de El Padrino, con más análisis, secretos y curiosidades, suscríbete a nuestro canal.